Hola a todos y todas, bienvenidos a este video donde vamos a mirar el tema de funciones. Vamos a partir desde su definición y vamos a mirar algunos ejemplos de aplicación. Les habla Andrés Restrepo. Bueno, entonces primero vamos a hablar sobre la importancia de las funciones. Las funciones en nuestra vida cotidiana son demasiado importantes porque muchas de las cosas en nuestra vida dependen de ellas. Por ejemplo, el recibo que pagamos en nuestras casas es un valor que depende de la cantidad de kilobytes que nos gastemos durante un mes. Asimismo, digamos, la distancia que recorre un automóvil depende del tiempo en que esté en movimiento o también depende de su velocidad. Y así podemos encontrar muchas relaciones en la vida cotidiana que son aplicaciones de las funciones. Vamos entonces a mirar la definición de función. Una función se define así, como una relación de un conjunto A en un conjunto B, que hace corresponder a cada elemento X del conjunto A exactamente un elemento del conjunto B que vamos a llamar f de x. En pocas palabras nos están diciendo esto. Tenemos un conjunto A. Vamos a decir que este es nuestro conjunto A. Y aquí tenemos un conjunto B. Listo, vamos a nombrarlos entonces. Este va a ser el conjunto A. Y este va a ser el conjunto B. Entonces, simplemente me están diciendo que es una relación de A en B, donde cada elemento que tenemos en el conjunto A, que son los elementos X, vamos a decir que por ejemplo aquí están estos números, el 1, el 2 y el 3. A cada uno de estos elementos le va a asignar únicamente, exactamente un elemento en este otro conjunto B. Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí está el 3, va a estar el 4 y va a estar, por ejemplo, el 5. Entonces, a este elemento le está asignando este otro elemento que lo vamos a llamar la imagen. Al 2 le está asignando el 4 y al 3 le está asignando el 5. A los elementos de este primer conjunto lo vamos a llamar dominio. Entonces en este caso el dominio de esta función o esta relación son los números 1, 2 y 3. Dominio. A estos elementos que van a ser los elementos, los f de x, o sea las imágenes de los elementos x que hay en el conjunto A, entonces este lo vamos a llamar el rango. Por ejemplo, este numerito, el 3, lo podríamos representar como f de 1, porque observen que es la imagen del 1, aplicándolo a esta función f, una relación. Listo, entonces aquí sería f de 1. 4, ¿qué sería? El 4 sería el f de 2. Y el 5 entonces sería f de 3. Bueno, esta notación va a ser muy importante porque en sí las funciones vamos a trabajar como principalmente en fórmulas, entonces y también va a ser muy útil en la parte gráfica para ubicar esto. Más adelantico lo vamos a mirar. En sí, ¿qué es una relación? Una relación va a ser algo así, digamos, como una regla que está transformando el primer elemento. Por ejemplo, podríamos suponer que aquí la regla que estamos aplicando sería sumar 2 al elemento que hay en x. Entonces observen que si el 1 le sumo 2 vamos a obtener un 3. Al 2 si le sumo 2 vamos a obtener un 4 y al 3 si le sumo un 2 vamos a obtener un 5. Entonces por eso decimos que una función lo podríamos entender así, como una máquina que le vamos a depositar aquí unos elementos que van a ser elementos del dominio. Entonces se va a aplicar aquí una relación y esto nos va a arrojar
otros elementos que van a ser los que salen en el conjunto B. Entonces así podemos entender una función. Hay varias formas de representar una función. Esa sería una forma, que es usando diagramas. Hay otras formas, por ejemplo, verbalmente, en la cual simplemente pues se describe la situación. Podríamos también representarla visualmente a través de un gráfico, o podríamos representarlo algebraicamente usando una fórmula. En el transcurso de este vídeo pues vamos a ir mirando algunas de ellas. Entonces aquí ya tenemos pues la de diagramas de Venn. Vamos a pasar a la siguiente, a este ejemplo. En este caso tenemos una función que se está describiendo verbalmente. Me están diciendo que en un momento dado la temperatura T del agua contenida en un vaso es de 22 grados centígrados. 3 segundos después se le adiciona hielo al agua, de tal manera que durante los 2 segundos siguientes la temperatura desciende brusca y continuamente hasta los 5 grados centígrados. Luego la temperatura se estabiliza durante 3 segundos y después empieza a aumentar de manera constante durante 6 segundos hasta alcanzar nuevamente la temperatura de 22 grados centígrados. Dibujar el gráfico que describa la situación. Bueno, esto en realidad es muy sencillo. Simplemente vamos a partir desde un momento inicial. Sabemos que en el momento inicial la temperatura del agua está a 22 grados centígrados y así permanece durante 3 segundos, ya que a esos 3 segundos se le va a adicionar hielo. Entonces podríamos decir, bueno, primero entonces voy a enumerar estos ejes para que sea más fácil la ubicación del gráfico. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que aquí es 5, 10, este va a ser el eje de la temperatura, 15, 20, 25. Vamos a dejarlo hasta ahí, no necesito más porque igual el dato más grande es 22 grados centígrados. Entonces ya sabemos que este es el eje de temperatura y se está dando en grados centígrados. Por este lado entonces tenemos la escala del tiempo. Lo voy a hacer de 2 en 2 para agilizar. Aquí sería el 2, aquí el 3, entonces aquí sería el 4, aquí sería el 5, aquí sería el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perdón, ahí me equivoqué. Listo, 13, 14. Vamos a dejarlo hasta ahí, con eso es suficiente. Entonces vamos a representar la situación. Entonces inicialmente, repito, está a 22 grados centígrados y así permanece durante 3 segundos. Por lo tanto, aquí aproximadamente tenemos el 22 en esta parte. Entonces durante 3 segundos, es decir hasta el segundo 3, la temperatura va a permanecer constante. Observen que no hay ningún cambio de temperatura. Ahí está durante los 3 segundos que permaneció en 22. Luego al adicionarle hielo, dice que la temperatura desciende hasta los 5 grados centígrados durante 2 segundos. Entonces aquí estamos en el segundo 3, entonces va a ir hasta el segundo 5, va a ir entonces hasta los 5 grados centígrados, es decir, va a ir hasta por acá. Ahí lo tenemos, durante 2 segundos quedó en 5 grados centígrados. Luego la temperatura se estabiliza durante 3 segundos, es decir, la temperatura va a permanecer constante durante estos 3 segundos. Y finalmente alcanza la temperatura 22 grados centígrados durante 6 segundos. Entonces estamos en 8, si sumo 6 segundos va a dar 14, entonces hasta los 14 va a ir nuevamente hasta los 22 grados centígrados, entonces sería aproximadamente por acá. Ahí tenemos entonces, bueno, pues suponemos que ya va a permanecer constante en 22 grados centígrados. Entonces así sería el gráfico aproximadamente. Ahí lo tenemos entonces, una función representada verbalmente y aquí la tenemos gráficamente. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Me dice que consideremos
la relación R, que va desde los reales hasta los reales, definida por la regla xy más 2y igual 3. ¿Es R una función? Si no lo es, ¿cómo debemos definirla para que lo sea? Bueno, vamos a analizar entonces acá. Aquí es muy importante esta parte que me están diciendo. Esto simplemente es notación para que no nos enredemos. Nos están diciendo lo siguiente, que tenemos una relación R en la cual se coge un elemento. Recordemos el conjunto A que era el primero. Me están diciendo que en el conjunto A tenemos todos los números reales, y a todos los números reales le está asignando un número, otro número real en el conjunto de llegada. Vamos entonces a mirar si esto es función o no. Para ello entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a recordar lo que hablábamos ahora de la relación, de la primera relación representada en conjuntos. Entonces la definición claramente nos decía que a cada elemento de este primer conjunto, que es el conjunto A, entonces digamos que aquí está el 1, el 2, el 3, el 4. A cada uno de estos elementos le va a asignar otro elemento acá, digamos el 5, el 6, 7, 8. Entonces, digamos que a este le asigna el 5, a este le asigna el 6, a este le asigna el 7 y a este le asigna el 8. Entonces ahí tenemos el caso de una función. Ahora miremos en qué caso no sería una función. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, digamos, a este elemento le está asignando el 5 y a este elemento le va a asignar el 6. Digamos que lo tenemos de esta manera. Y a este digamos que le va a asignar el 6. Tenemos entonces que esta relación que vemos acá no es una función. ¿Por qué? Recuerden que la definición dice que a cada elemento, vamos a volvernos allá, dice que a cada elemento del conjunto A le corresponde exactamente un elemento en el conjunto B. Observen que a este no le tocó uno, sino que le tocaron dos. Entonces, por esa razón esto no es una función. Cada elemento de acá debe tener una única imagen en este conjunto B. Entonces ahí no tenemos una función. ¿En qué otro caso no se da una función? Por ejemplo, cuando sucede esto. Digamos que a este le va a asignar el 5, a este le va a asignar el 6 y a este le va a asignar el 7. Entonces, esto tampoco sería una función porque tampoco cumple con la definición. Les recuerden que la definición dice a cada elemento X del conjunto A, o sea, a cada uno sin excepción. Y vemos que aquí tenemos un elemento al que no se le está asignando un elemento allá. Entonces, esta va a ser la clave para hacer este ejercicio. Observen que hay un elemento acá que no se le asigna un elemento allá. Entonces vamos a analizarse en base a esto último. Vamos a analizar esto que nos están dando acá, esta relación. Vamos a mirar si es función. Bueno, entonces vamos a empezar por acá. Una de las formas más fáciles para analizar una fórmula es siempre tratar de despejar la variable y. A la variable y la vamos a conocer como la variable independiente. Listo. Y a la x la vamos a conocer, perdón, corrijo acá. La x la vamos a conocer como la variable independiente. Y a la y la vamos a conocer como la variable dependiente. Recuerden que la y la vamos a representar, una vez la tengamos despejada, la vamos a representar así. ¿Por qué? La y se llama dependiente porque va a depender de la x. Entonces esto simplemente es para denotar que eso que tenemos ahí es una función que depende de la variable x. Entonces vamos a despejar la variable
y de esta fórmula. Entonces, como tenemos dos y's, eso no lo puedo sumar porque no son semejantes, entonces vamos a recurrir a la factorización. Observen que la y se está repitiendo, entonces hay factor común y. Al sacar factor común y, entonces nos va a quedar x más 2 igual a 3. Vamos a despejar entonces la y va a ser igual a 3 sobre todo este paréntesis está multiplicando la y, entonces todo ese paréntesis va a pasar dividiendo x más 2. Listo, entonces esto es lo que vamos a analizar. Aquí vamos a observar algo. Recuerden que al inicio me están diciendo que el conjunto de salida, o sea, el conjunto A, va a ser todos los números reales. Vamos a ver si en realidad sí puedo, si aquí vamos a encontrar todos los números reales. Observen que aquí tenemos una división y matemáticamente la división por 0 no existe, es decir, 3 dividido 0 eso matemáticamente no está definido. Entonces aquí vamos a ver un pequeño inconveniente. Observen que cuando esta x toma el valor de menos 2 y como me están diciendo inicialmente que el dominio son todos los números reales, eso incluye al menos 2, o sea que aquí está el menos 2 en algún lado. Entonces observen que si me tomo aquí menos 2 vamos a llegar a esto, arriba un 3 y menos 2 más 2 da 0. Esto no está definido. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí a todos los elementos le está asignando un número acá, pero al 2 no le está asignando nada, porque no puedo encontrar aquí un valor para la y, de modo de que pues cuando a la x le demos el menos 2 no voy a encontrar ahí ningún valor. Entonces esto me lo está dejando sin una parejita acá. Listo, entonces este no se va a cumplir. Conclusión, podemos decir que esa relación no es una función. Te repito, porque el dominio dice que es todos los números reales, pero en realidad el menos 2 no tiene parejita, entonces no es una función. Entonces ahora me están diciendo, en caso de que no lo sea, ¿cómo debemos redefinirla para que lo sea? Bueno, entonces muy sencillo, pues ya tenemos prácticamente todo el trabajo hecho. Voy a liberar aquí un poco de espacio. Entonces simplemente vamos a escribir así, que ya nuestra relación va a ser simplemente la relación y igual a 3 sobre x más 2, y vamos a decir acá que el dominio simplemente va a ser todos los números reales menos el menos 2. Entonces ya con esto estamos simplemente por agregar ese pedacito, ya estamos solucionando ese problema, porque de antemano estamos diciendo que el dominio sí van a ser exactamente todos los números reales, pero vamos a descartar el menos 2. Entonces ya simplemente estamos liberando esto acá, ya no se va a encontrar este problemita. En este conjunto ya no vamos a tener en cuenta el menos 2. De resto la x puede tomar cualquier número real y no va a haber problema. Recuerden también que esta última ecuación la podemos escribir así, y es bueno irnos acostumbrando a esta notación. En vez de y voy a escribir f de x. F de x es igual a 3 sobre x más 2, y ya sabemos que el dominio entonces va a ser todos los números reales excepto el menos 2. Listo. Entonces ya con esto pues queda solucionada ya nuestro problema. Vamos ahora a mirar este otro ejemplo. Dice indicar si la relación R, ojo, de nuevo me están diciendo que va de los reales a los reales, definida por la regla y cuadrado más 3x menos 2 igual a 0, es o no función. En caso contrario, redefínala de manera que lo sea y dibujemos tanto la gráfica de la relación como de la función. Bueno, este problema básicamente
es similar al anterior. Pues para analizarla, entonces vamos a, de esta fórmula que nos dan acá, vamos a tratar de despejar la y. Entonces va a quedar que y cuadrado va a ser igual. Pasamos ese 2 que está restando sumando y el 3x que está sumando lo vamos a pasar restando. Bueno, vamos entonces ahora a extraer raíz a ambos lados para eliminar este cuadrado. También recordemos que las raíces de índice par tienen dos soluciones. Por ejemplo, la raíz de 9 decimos que es 3 porque 3 por 3 es 9. Pero también podemos decir que es menos 3 porque efectivamente menos 3 por menos 3 es igual a 9 positivo. Entonces las raíces siempre van a arrojar, las raíces de índice par van a arrojar una solución positiva y una negativa. Entonces tenemos aquí que y va a ser igual a más o menos la raíz de 2 menos 3x. Bueno, vamos a analizar entonces cuál sería el dominio de esta función. Vamos a ayudarnos aquí con GeoGebra, vamos a graficar esta función para ver qué vamos a obtener. Listo, aquí la tenemos, la vuelvo a realizar para que vean pues igual cómo la podemos hacer. Voy a ingresarla desde aquí, y cuadrado más 3x menos 2 igual a 0. Entonces y cuadrado más 3x menos 2 igual a 0. Ahí tenemos entonces la gráfica de esa función. Una forma de reconocer gráficamente una función es algo que llamamos la prueba de la recta vertical. Esa prueba lo que dice es lo siguiente: que cuando trazamos cualquier recta vertical siempre debe cortar la gráfica en un solo punto, máximo en un solo punto. Entonces observen que aquí está cortando en un punto y en dos, y siempre que me muevo está cortando la gráfica en dos puntos, y así va a ser hasta menos infinito. Obviamente por aquí no pasa porque esto simplemente no estaría en el dominio de la función. Entonces ahí se ve claramente que esto no es una función. Listo, repito, por la prueba de la recta vertical sabemos que no es una función porque está cortando la gráfica en dos puntos. Vamos entonces también a mirar otra cosa. Voy a ocultar esta. Voy a graficar esta función, pero únicamente usando el más. A ver qué obtenemos. Entonces vamos a decir y es igual 2 menos 3x, y recuerden que la raíz es lo mismo que elevar a la 1 medio. Listo, ahí tenemos, observen, de la gráfica anterior tenemos la parte de arriba. Esa es la parte de arriba de la gráfica. Y cuando uso el menos, entonces obviamente vamos a obtener la parte de abajo. Vamos a hacer el ensayo. Entonces sería y igual, recuerden que esas letras deben ser minúsculas para que el programa las pueda reconocer. Entonces menos 2 menos 3x elevada a la 1 medio. Ahí lo tenemos. Observen entonces, ya conseguimos la otra porción de gráfica. Entonces, la gráfica por sí sola no va a ser una función. Sin embargo, podríamos redefinir esa función, o sea, tomar un solo pedacito. Por ejemplo, si tomo nada más la parte positiva, entonces esto sí va a ser una función. O si tomo solamente la parte negativa, entonces esto también va a ser una función. Vamos entonces a tomar la parte positiva. Entonces
listo, o la negativa, bueno, no importa. También vamos a observar algo. Observen que en esta función para los valores de x solamente va, o sea, la x solamente va a poder tomar valores que estén en esta parte del eje. A partir de acá no puede tomar ningún valor porque no vamos a encontrar aquí gráfico. Entonces esto es lo que va a ser nuestro conjunto A, o sea, el dominio de la función van a ser todos estos valores de x. ¿Cómo lo podríamos hallar analíticamente? Simplemente vamos a decir acá que recuerden que las raíces de índice par, en este caso esto tiene un 2, solamente va a admitir valores positivos. Es decir, yo no puedo sacar las raíces de un número negativo, por ejemplo del -4. Esto no está definido matemáticamente. Entonces, todo el argumento que hay dentro de la raíz siempre debe ser un número positivo. Es por ello que vamos a decir que S2 menos 3x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces vamos a solucionar esto, paso ese 3 menos 3x, vamos a pasarlo aquí positivo, entonces sería 3x, y ese 3 va a pasar a dividir, entonces nos queda 2 tercios, es mayor o igual que x. Si lo leemos al revés sería x es menor o igual que 2 tercios. Listo. Entonces simplemente podemos decir que la función, nuestra función va a ser y igual a la raíz, miren que la estamos tomando positiva, a 2 menos 3x. Listo. Y el dominio, entonces simplemente va a ser todos los números menores a 2 tercios. Podemos representarlo así, desde menos infinito hasta 2 tercios. Ese 2 tercios lo podemos incluir, por eso dice menor o igual a 2 tercios. O sea que el 2 tercios sirve. Bueno, también podríamos definir la función. La parte negativa podríamos tomar que y es igual a menos 2 menos 3x. Y el dominio va a seguir siendo el mismo sin problemas. Entonces cualquiera de estas dos es totalmente válida para redefinir nuestra función. Listo. Listo, recuerden que para este tipo de problemas se pueden ayudar con GeoGebra para que sepan cómo poder redefinir esa función. El gráfico los va a orientar mucho. El gráfico también les va a ayudar para identificar si es una función o no. Vamos ahora entonces a este otro ejercicio. Nos faltan sino dos. Bueno, dice sea f una función de los reales en los reales definida por la regla y igual a f de x. Listo, aquí de antemano ya me están diciendo que esto es una función. Miren, función de x. Me están diciendo que la x es todos los números reales. De hecho, miren que la x puede tomar aquí el valor que quiera. Los únicos problemas que vamos a encontrar siempre en las funciones es las raíces negativas, pues si de argumento negativo, o de pronto una división por cero como lo vimos en el ejemplo de ahora, o ya cuando son funciones especiales, por ejemplo el logaritmo siempre deben ser números positivos, etcétera. Bueno, cuando se trata de polinomios es todos los reales, no hay problema. En este caso me están pidiendo que hallar f de menos 3. Esto es muy sencillo, simplemente me están diciendo en la función f de x reemplace la x por un menos 3, entonces vamos allá. Entonces dice x a la 2, entonces vamos a decir que eso es menos 3 a la 2, menos 5 por menos 3 más 6. Esto simplemente es 9. Recuerden que cualquier cosa elevada al cuadrado siempre da algo positivo. Aquí vamos a hacer ley de signos porque vamos a multiplicar 5 por 3. Entonces menos por menos más. 5 por 3, 15 más 6. Esto será 30. Entonces ya tenemos que f de menos 3 es igual a 30.
y ahora nos están pidiendo f de a más 1. Entonces es básicamente lo mismo. En vez de x vamos a poner un a más 1. Entonces esto sería igual a, dice x a la 2, entonces vamos a poner a más 1. Miren que todo este a más 1 era la x. A más 1 a la 2. Menos 5 por a más 1 más 6. Ya lo que sigue aquí es básicamente álgebra, es simplemente solucionar esto. Esto es un binomio al cuadrado que se soluciona así. El primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. Si de pronto se les olvida esta fórmula, entonces les recomiendo que hagan esto, que a más 1 al cuadrado es lo mismo que tener a más 1 por a más 1. Entonces simplemente es hacer propiedad distributiva. A cuadrado, a por 1 da a, esto también nos da a, y esto nos da 1 por 1, 1. Bueno, aquí vamos a continuar propiedad distributiva, queda menos 5 por a, menos 5a, y menos 5 por 1 da menos 5, más 6. Vamos a buscar términos semejantes, aquí tenemos el a cuadrado, no hay ningún otro a cuadrado. Esto va a ser 2a, menos 5a nos da menos 3a. Listo, recuerden que esta parte de acá es 2 por 1, se hace 2 por 1, 2a, y 2a menos 5a da menos 3a. Y finalmente aquí tenemos 1 menos 5 da menos 4, y menos 4 más 6 nos da 2 positivo. Listo, entonces este sería el valor de f en a más 1. Simplemente reemplazar la x por el valorcito que nos digan acá adentro. Vamos a mirar otro. Aquí hay algunos de pronto más complicados. Aquí tenemos esta función, la voy a escribir aquí que se vea un poco mejor. F de x es igual a 2 sobre x más 1. Entonces, recordemos cuál es el dominio de esta función. Se puede hallar fácilmente. Observen que abajo no puede quedar un 0. Y el 0 va a quedar cuando la x vale menos 1. O sea que el dominio de esta función va a ser todos los números reales menos ese valor que en la x tiene problema, que sería el menos 1. Ese sería el dominio de esa función. Bueno, entonces vamos a resolver. El numeral a nos dice que hallemos f en 1. Simplemente entonces vamos a reemplazar la x por un 1. Entonces esto sería 2 sobre, aquí va la x que sería 1, más 1. Entonces esto es simplemente 2 sobre 2, y 2 dividido 2 nos da 1. Ahora el b nos dice que hallemos f menos 1. Pilas, que miren que el menos 1 no está en el dominio de la función. Entonces es lo que les decía ahora. En este primer conjunto, el menos 1 ya sabemos que no está, y fuera de eso no vamos a encontrar una imagen en el conjunto de llegada. Entonces esto no existe en esta función. Entonces f de menos 1 no existe. Listo, no existe. Y vamos a hallar este último, vamos a ponerle especial cuidado a este, que de pronto puede ser el que más complejo les parezca. Bueno, entonces nos están diciendo que hallemos f de a más h menos f de a sobre h. Simplemente entonces vamos a hallar, primero vamos a hallar qué es f de a más h. Ya sabemos que eso simplemente es en la función, en vez de x vamos a poner a más h. Entonces sería esto, 2 sobre, y en vez de x vamos a poner a más h. A más h más 1. Listo. Pilas que esto era la x. Miren que aquí está la x y el 1 se sigue conservando ahí donde estaba.
Listo, ya tenemos esta primera parte. Ahora, ¿qué es f de a? F de a, simplemente en la función, en vez de x vamos a poner una a, entonces queda, aquí va la x, entonces a más 1. Listo, entonces ahora sí vamos a hacer lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo f de a más h menos f de a, y eso lo vamos a dividir entre h. Entonces vamos a solucionarlo acá. F de a más h, ya sabemos que f de a más h, voy a hacer aquí primero la raya, ya sabemos que aquí está la h dividiendo. Entonces aquí vamos a escribir la primera parte, f de a más h. Entonces esto sería 2 sobre a más h más 1. Luego aquí dice menos, entonces aquí va a ir menos f de a, y f de a, perdón, yo aquí me equivoqué, aquí no es un 2, no es un 1 sino un 2. Entonces 2 sobre a más 1. Y listo, ya tenemos lo que nos pedían, ya lo único que sigue es simplemente reducir eso usando métodos algebraicos. Vamos a hacer esta resta de fracciones, entonces simplemente hacemos aquí una raya más larguita. No olvidemos que esta es la línea principal, no la podemos perder de vista. Entonces el mínimo común múltiplo, como ambos denominadores son totalmente diferentes, entonces va a ser ambos denominadores, es decir, a más h más 1 por a más 1. Aquí podemos usar el método que es cruzado, que se multiplica denominador por denominador, que es lo que tenemos ahí. Y arriba vamos a hacer este 2, voy a cambiar aquí el colorcito. Este 2 va a multiplicar acá cruzado con esto, entonces va a ser aquí 2 que me multiplica a más 1 menos, y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro. Vamos a multiplicar así cruzado 2 que me multiplica a esta parte de acá, entonces nos va a quedar 2 que multiplica a más h más 1. Bueno, vamos a seguir aquí abajo. Recuerden, esto simplemente es para reducir esa expresión. Ya esto es simplemente manejo de álgebra. Listo, esto sigue estando como está. Esta parte va a seguir siendo igual a más h más 1 y a más 1. Listo, arriba, entonces vamos a hacer propiedad distributiva 2 por a y 2 por 1. Entonces tenemos que 2 por a es 2a y 2 por 1 2, menos 2 por a nos da 2a. Aquí vamos a hacer 2 por h y 2 por 1. Recordemos que este menos afecta a todos los signos internos de ese paréntesis, entonces nos va a quedar menos 2h menos 2 por 1 2. Listo. Vamos entonces a seguir reduciendo allá arriba. Observen que hay varios términos que son semejantes, entonces tenemos que este 2a con este 2a se van a eliminar porque 2a menos 2a nos da 0. También tenemos aquí que 2 menos 2 nos va a dar 0. Entonces al final simplemente nos va a quedar este menos 2h. Entonces aquí arriba nos queda menos 2h. Y la parte de abajo vamos a dejarla igual, siempre esa parte la vamos a dejar como está porque está en multiplicación y la idea es eliminar factores. Entonces la única forma de uno eliminar factores es que tengamos las cosas en multiplicación.
tal como están acá. Bueno, para terminar entonces vamos a hacer la ley de extremos. Miren que arriba está completa la fracción, vamos a completar aquí con un 1, entonces vamos a hacer menos 2h por 1, y esta h va a multiplicar a esto que tenemos acá, entonces nos va a quedar así. Menos 2h por 1 da menos 2h. Y aquí vamos a dejar h, a más h, más 1 por a más 1. Y ahora sí, vamos a eliminar entonces, podemos observar que se puede eliminar esta h con esta h. O sea que el resultado entonces va a ser menos h que multiplica a más h más 1 sobre a más 1. Es muy importante que aprendamos este método porque más adelante algo que tiene que ver con el cálculo es los límites. Entonces de esto viene esta formulita que ven acá, viene desde la definición de límite. Entonces es muy importante que aprendamos este proceso porque más adelante va a tocar hacerlo. Y sabemos que terminamos cuando eliminemos algo de arriba con algo de abajo, que siempre en este caso van a ser las h's. Bueno, si de pronto hay algo en el proceso que no haya quedado claro, les recomiendo entonces que devuelvan el vídeo y analicen. Bueno, creo que por aquí tengo por aquí otros ejemplitos que básicamente es lo mismo. En esta no me voy a detener, voy a simplemente explicar, estos dos no me voy a detener, voy a explicar rápidamente simplemente la forma en que se puede solucionar. Ya les queda a ustedes de tareita para no extendernos mucho. Entonces, aquí tenemos que la función es la raíz de x menos 1. Y observen que me están pidiendo esto es lo mismo que en el ejercicio anterior, f de a más h menos f de a sobre h. Entonces vamos a hacerlo directo. ¿Qué es f de a más h? En la función, en vez de x ponga a más h, entonces nos va a quedar la raíz de a más h menos 1. Listo. Menos f de a. ¿Qué es f de a? En vez de x ponga una a. Entonces sería raíz de a menos 1. Y abajo entonces vamos a tener que esto va a ser h. Listo. Ya está todo reemplazado y la forma de abordar estos ejercicios con raíces es la de racionalización. Hay que multiplicar aquí por la conjugada, que sería a más h más 1. La conjugada es lo mismo pero con un más. Listo, estamos repitiendo la expresión que tenemos aquí en este numerador. Y entonces abajo, para no alterar, hay que poner exactamente lo mismo. Recuerden que este proceso se llama racionalización. Listo. Entonces vamos a resolverla así. Entonces recuerden del caso de diferencia de cuadrados o de los productos notables, si yo tengo una suma por una diferencia, eso equivale a poner el primer miembro de cada uno de esos factores o de esos paréntesis al cuadrado menos, aquí tenemos que esto es una b, tiene que ser exactamente lo mismo, la única diferencia es el más y el menos, y el otro al cuadrado. Vamos a hacer exactamente lo mismo, observen que aquí tenemos una resta por una suma, es lo mismo. Entonces ponemos el primer miembro, que sería a más h menos 1 a la 2 menos el segundo a la 2. Y abajo simplemente vamos a poner esta h que multiplica a esto de acá. Entonces h que multiplica a la raíz de a más 1, a más h más 1. Bueno, aquí esto es un más, raíz de a menos 1. Listo. Entonces observen que aquí el cuadrado con la raíz se eliminan. Lo mismo acá.
cuadrado y raíz se eliminan, entonces nos queda a más h menos 1 menos a menos 1. Muy importante ese paréntesis ahí porque este menos afecta a los signos que sigan de lo que sale de esa raíz. Listo. Abajo va a ir exactamente lo mismo. Entonces sería h raíz de a más h más 1 más raíz de a menos 1. Listo. Entonces observemos aquí que a menos esta otra a se van a eliminar. Y aquí tenemos que menos 1, y como aquí queda menos por menos más, va a quedar un más 1, entonces menos 1 más 1 también se eliminan. Solamente nos queda esa h. Y esa h se va a eliminar con esta otra h que va a quedar abajo. Listo, entonces aquí sigue estando toda esta expresión. Bueno, aquí este paréntesis no va, lo voy a borrar. Listo, y esta raya va hasta por allá. O sea que el resultado simplemente es, como arriba no nos queda nada, debemos poner un 1, y abajo entonces nos va a quedar esas dos raíces, a más h más 1 más raíz de a menos 1. Entonces, cuando nos estén pidiendo esta fórmula, entonces la forma de abordar estos ejercicios es, si tenemos una fracción como fue en este caso, una fracción, entonces lo que hay que hacer es hacer esa suma, esa resta de fracciones que nos queda ahí. Cuando nos están dando raíces cuadradas, lo que hay que hacer es racionalizar. Incluso si fueran raíces cúbicas, también hay que racionalizar. En el caso de polinomios, hay que pensar de pronto en una factorización o usar un producto notable. Listo. Y vamos a esta última parte para ya terminar este vídeo. Me están hablando de una función par y una función impar. Las funciones pares se definen así, son aquellas funciones que cuando ustedes evalúan en un valor negativo van a obtener lo mismo que si fuera un valor positivo. Estas funciones tienen algo particular gráficamente. Cuando graficamos esas funciones van a ser simétricas respecto al eje Y, por ejemplo, una parábola. Son simétricas respecto al eje Y. Y las impares lo que dicen es que cuando evalúo un número en un número negativo, es como si fuera lo mismo que el positivo, pero agregando este menos. O sea que este menos es como si lo sacáramos. Y esto es lo que vamos a usar para saber si una función es par o impar. Vamos entonces a mirar estos ejercicios para que terminemos. Entonces, el a nos dice que la función es 2x a la 2 menos 3x. Me dicen que miremos si es par o impar. Entonces lo que vamos a hacer es que simplemente en vez de x vamos a poner una menos x. Vamos a poner menos x y vamos a ver qué nos da. Entonces esto sería 2 menos x a la 2 menos 3 por menos x. Listo, vamos a solucionar. Entonces esto sería 2. Todo elevado al cuadrado siempre nos da un número positivo, o sea que eso va a ser simplemente x a la 2. Y aquí vamos a hacer ley de signos, menos por menos da más. Ahora vamos a observar, esta función que acabamos de obtener será igual a la función original. No, porque miren que en este caso está dando un signo diferente. Si aquí nos hubiese dado igual que la de arriba, podríamos afirmar que es una función par. Vamos a ver si es impar. La forma que dé impar es que nos dé antecedida de un menos y el resto nos dé igual, es decir, vamos a poner un menos.
y vamos a cambiar todos los signos de esta función por ese menos. Entonces queda menos 2x a la 2 menos 3x. Listo. Ahora miremos lo que hay dentro del paréntesis. Esto será igual a lo que hay arriba. En este caso no, porque miren que este es positivo, este 2, en cambio aquí es negativo. Conclusión, esta función no es par ni impar. Más adelante vamos a mirar, hay algunas ahí que son pares o impares. Listo. De hecho vamos a graficar esta función a ver qué nos da. 2x a la 2 menos 3x. Listo, voy a quitar esto. Bueno, creo que es más rápido acá. Listo, ya igual a 2x a la 2 menos 3x. Observen que es una parábola, pero no quedó simétrica respecto a este eje, al eje y. Entonces esa función no es par ni impar. Listo, vamos a seguir con la segunda. Listo, la segunda nos dice que g de x es igual a 4x5 menos 2x3. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a sustituir la x por un menos x. Entonces, esto va a ser 4 menos x a la 5 menos 2 por menos x a la 3. Y listos, vamos a organizar. Esto sería 4. Sabemos que cuando el exponente es impar, el menos se va a conservar, o sea que ese menos va a salir acá y queda aquí x a la 5. Recuerden, si el exponente es par, el siempre va a quedar positivo, pero cuando es impar, el signo siempre se va a conservar. Lo mismo acá, este exponente es impar, entonces este signo se conserva, entonces va a quedar menos por menos, va a quedar más. 2x a la 3. Ahora vamos a analizar. Esta función que acabamos de obtener, ¿será igual a la función original? No. Miren que este 4 está negativo, aquí es positivo, este negativo, aquí está positivo. Por lo tanto, esta función no es par. Ahora vamos a analizar si es impar. Entonces seguimos ahí. Vamos a poner un menos y vamos a cambiar todos los signos. Queda 4x5. Aquí va a ser, en vez de más pongo un menos, 2x a la 3. Ahora vamos a mirar, esto que tenemos dentro del paréntesis es igual a la función original, ¿sí? Miren que es exactamente igual. O sea que aquí acabamos de obtener que esto es igual a menos y aquí la función original. Y recuerden el concepto que les di aquí en la definición, f de menos x es igual a menos f de x. Y eso es lo que ocurrió acá. Miren, g de menos x es igual a menos g de x, sacar el menos. Por lo tanto, esta función concluimos que es impar. Observemos cómo se ve una función impar en el plano cartesiano. 4x5 menos 2x3. Y igual a 4x a la 5 menos 2x a la 3. Listo. Ahí la tenemos claramente. Observen que esta porción de gráfica es, digámoslo así, asimétrico respecto a esta. Listo. Esta misma parte es la que está aquí. Esa es la característica de todas las funciones impares. Otro ejemplo de una función impar. Por ejemplo, y igual a x a la 3. Observen que esta función también es impar. Lo que tenemos acá es lo mismo que baja hacia acá. Esto es como doblar la gráfica hacia abajo. Un último ejemplito. Y igual a seno de x. Observen que esta función también es impar.
lo que tenemos aquí hacia arriba es lo mismo que se refleja aquí hacia abajo. Entonces esa es la característica de todas las funciones impares. Bueno, aquí no veo que ninguna me vaya a dar par. Vamos a analizar una par. La voy a anotar aquí un ladito, ahí no está, porque la siguiente función va a dar que no es par ni impar. Les voy a dar aquí un ejemplo de una que sea par. Por ejemplo, la función, llamémosla j porque ya está hasta la i. Entonces, j de x es igual a 3x a la 2 menos 1. Entonces vamos a mirar si es par. Te reemplazo la x por menos x. Entonces esto sería 3 menos x a la 2 menos 1. Cualquier cosa le va a exponente par, siempre va a dar positiva, entonces esto es 3x a la 2 menos 1. Y observen que esta función que acabamos de obtener es exactamente igual a la función original, a pesar de que reemplazamos la x por menos x. O sea que esta función vamos a concluir que es una función par. Y podemos verlo gráficamente, 3x2 menos 1. Observen lo que les decía ahora, esta gráfica es simétrica respecto al eje Y. Listo, es exactamente igual, el eje Y la parte por la mitad. Siempre va a ocurrir eso con todas las funciones pares. Bueno, aquí el último ejemplito sería la función seno de x, que ya les acabé de mostrar ahora que es impar. Entonces, pues simplemente para uno demostrarlo haríamos esto, que y de x, bueno, vamos a reemplazar la x por menos x, sería el seno de menos x, y pues simplemente se saca el menos de seno de x. Eso incluso se puede comprobar numéricamente. Por ejemplo, si hacemos el seno de 30, que es igual a 0.5, entonces si yo quiero el seno de menos 30, entonces esto lo que me dice es que como este menos está acá, saque el menos, sacamos el menos, seno de 30. Y podemos incluso comprobar en la calculadora que esto es menos y el seno de 30 ya sabemos que es 0.5. En una calculadora que no esté en radianes debemos fijarnos, da menos 0.5. Listo, entonces eso es de pronto lo que tenemos que tener muy en cuenta ahí. Espero pues que todo les haya quedado claro. Les recomiendo entonces que vuelvan a ver el vídeo si quedaron con alguna duda, y muchos éxitos.